mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no debo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Hola, bendiciones. Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí para compartir un mensaje más de esta serie que hemos titulado Discípulo. Y bueno, el día de hoy quiero hacer primero una reflexión en cuanto a qué pasa cuando lo absurdo supera la realidad. ¿Y qué es lo que estoy hablando? Bueno, hay algunas cosas que son absurdas, de verdad. Aquí en México tenemos una frase de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. O sea, esto tiene mucho que ver en relación a que si una gente puede equivocarse, cometer errores y fallas, está bien, todos lo cometemos y todos tenemos fallas. Pero el asunto no es que la persona aquella falle, sino que todavía haya alrededor de esta persona quienes de una u otra manera podemos creer o podemos pensar que todavía puede haber un beneficio y todavía puede haber alguna situación así. Pero específicamente en este día me quiero referir a cuando lo absurdo supera la realidad. Un pasaje que hay ahí en la Escritura, un pasaje donde podemos ver, entre otras cosas, hay mucha enseñanza en el pasaje. Estoy hablando de Juan capítulo 9, del 1 al 41. Hay mucha enseñanza, pero particularmente parece absurdo la reacción, no solamente ahora de los fariseos, que fueron los que pareciera ser que son los principales actores. No solamente los fariseos, sino también ahora en específico la familia, los amigos, las gentes que están alrededor de lo que ocurrió ahí en este pasaje que está señalado en la Escritura, ahí como dije antes, en Juan capítulo 9, versículo 1 al 41. Pero antes de empezar el pasaje me gustaría hacer esta reflexión para entender un poquito de qué estoy hablando. La alberca en donde te diviertes tiene un letrero que dice: solamente salvavidas certificados realizan rescates. Tú no piensas en este anuncio hasta que un día se estrella tu cabeza en el fondo de la piscina y pierdes el conocimiento en el fondo de la alberca. Lo siguiente que sucede es que estás boca abajo al lado de la piscina tosiendo agua. Alguien te rescató y cuando aparece el salvavidas, desaparece el que te sacó de la profundidad. Cuando te recuperas totalmente, narras la historia. Sin embargo, en lugar de alegrarse, las personas que te escuchan, entre ellas tu propia familia, retroceden y gritan: no vale, no sirve, no cuenta el rescate. ¿Cómo?
Como el rescatado no tenía certificado, entonces considérate ahogado. Y tal vez vale la pena preguntarse, ¿no suena esto algo tonto? Y con todo respeto, porque la palabra puede ser muy altisonante, pero realmente así es. ¿No suena algo tonto y estúpido? Bueno, pues eso fue lo que sucedió al ciego de nacimiento sanado por Jesús. ¿Y en qué forma? En la Biblia hay muchos cuadros de Jesús, en los brazos de María, en el huerto de Getsemaní, en el aposento alto, en la tumba vacía, Jesús tocando, llorando, riendo, enseñando, pero Jesús escupiendo en tierra para hacer lodo y curar a un ciego. Más absurdo aún, la reacción de la gente, de los fariseos, y escucha esto, de su propia familia. Los vecinos no vieron al hombre, vieron una novedad. Los fariseos no vieron al hombre, vieron un detalle técnico. Los padres no vieron al hijo, vieron una dificultad social. Al final, nadie de ellos lo vio, por tanto lo expulsaron. Pero quien sí lo vio, y no solo eso, sino lo buscó, fue Jesús. Y cuando lo encontró, ¿cuál fue la reacción del hombre? El hombre entonces le adoró. Y no deberíamos hacer nosotros lo mismo ante los absurdos de la vida. Y hablaba yo específicamente, esto que leí es una reflexión de uno de los libros de Max Lucado. Es menester hacer la aclaración por aquello de los derechos de autor, pero yo sé que no habrá ningún problema porque solamente estoy refiriéndome a la historia como tal. Es un comentario, finalmente, pero es una manera de ilustrar lo que empecé hablando y diciendo, y que tiene que ver con el tema que le di, con el título que le di a este tema, el discípulo y cuando lo absurdo supera la realidad. Y hay cosas que verdaderamente parecen incongruentes en nuestra vida y sin embargo siguen ocurriendo, y sobre todo tratándose en este caso en relación al poder, a la soberanía, a la autoridad de Dios. Y pareciera ser que las cosas que ocurrieron allá en lo que narra el evangelista ahí en el capítulo 9 de Juan es lo que sigue ocurriendo hoy en día. Hoy en día hay una gran preocupación y todos tenemos una gran preocupación. Ayer recibí una noticia lamentable. Un hermano falleció allá en el norte del país, en un lugar donde estuvimos trabajando ahí para la obra, y en verdad fue lamentable, fue triste, independientemente de cualquier circunstancia, situación. Era un hermano en Cristo, y siempre lamentamos que perder a alguien de la familia de manera terrenal, y aunque bueno, podemos hablar de que, como dice Tesalonicenses, que no tengamos una tristeza como los que no tienen esperanza, el punto es que somos seres humanos y sentimos y verdaderamente lamentamos profundamente esto, pero a pesar de todas las advertencias que se han venido dando desde hace 2 o 3 meses, de todas las indicaciones que hemos tenido al respecto, de que esto, independientemente de los miles de videos, de las miles de situaciones, de las miles de opiniones que se emiten por todas partes, de que esto es una farsa, de que el poder económico, que el nuevo orden mundial y mil cosas más, y que he repetido hasta el cansancio, al menos en mi percepción, y no solamente es mi opinión, es la opinión que debemos tener todos aquellos que creemos que Dios es el Rey todo soberano, de pensar y creer que Dios sigue en el control. Y es absurdo, es incongruente que a pesar de todas las circunstancias, que a pesar de todas las situaciones, a veces lo que más hacemos es olvidarnos de que no se mueve una sola hoja, si no es por el poder de Dios, si no es por la autoridad de Dios, y sin embargo muchos seguimos haciendo caso omiso. Y no me estoy refiriendo específicamente a las indicaciones de salud, no me estoy refiriendo únicamente a los indicativos que señalan que el número de fallecimientos aumenta, que los contagios aumentan, que estamos en foco rojo. Mira, no soy un experto en salud, cada quien puede tomar su propia decisión. Lo que sí estoy hablando y diciendo es que es evidente que las cosas no están bien, es evidente que la economía se va a deteriorar aún todavía más, pero también es evidente saber que de una u otra manera
Dios sigue en el control y Dios tiene la autoridad. Y en otros tiempos, no solamente en otras epidemias, en otros tiempos han sucedido situaciones, circunstancias similares y Dios mantuvo el control. Y yo creo, y ojalá que tú puedas creer, que Dios está en el control, que Dios tiene el poder, pero también que Dios nos ha dado una capacidad de raciocinio para entender congruentemente que algunas situaciones no se deben de dar actualmente entre nosotros, pero para quien sí quiera seguir haciendo caso omiso de todo eso, está bien, pero lo único que pasa, lo único que vemos es que a pesar de todas las circunstancias difíciles, situaciones que estamos pasando, es menester que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, mostremos a la gente primero el orden. Hablamos mucho de 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden, y a veces ese orden o esa decencia no la aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestro cotidiano. Si nosotros nos sometemos a las autoridades, porque las autoridades son puestas por Dios, deberíamos hacer caso de las indicaciones que se han dado, tengan o no tengan razón. De todas maneras, mira, hablando de México, hemos pasado 70 años de pobreza, hemos pasado 70 años de angustias, hemos pasado 70 años en que hemos visto la corrupción y la violencia y todo lo demás. Y no estoy hablando de política, pero es increíble, imposible que todavía haya gente incongruente que piense que todo esto que está ocurriendo puede ser la culpa del gobierno actual. Y no estoy defendiendo a nadie, ni en ese sentido soy apolítico, en verdad. Yo mis preferencias las emití el día que voté y nada más, no tengo por qué decir o por qué argumentar, pero me parece ilógico para quienes hemos vivido durante tantos años, que hemos visto, que yo vi personalmente cómo perdí 2 casas, perdí muchas posesiones a causa del régimen que existía, a causa de la corrupción y de todo lo demás. Por favor, no nos dejemos engañar a ese respecto. Dejemos que cada quien haga lo que le corresponda, y lo que nos corresponde a nosotros en este momento, en esta situación, es tener orden. Hágase todo decentemente y con orden. Ese es el orden y esa es la decencia que deberíamos de tener cada uno de nosotros, aquellos que nos llamamos cristianos. Por eso hablo de que hay ocasiones en que lo absurdo supera la realidad, lo absurdo supera la congruencia. Dice ahí en el pasaje que estaremos analizando, creo que ya me extendí, si estuviera aquí oyéndome mi maestro en homilética, mi maestro que me guió en todo lo que, durante 2 años, en todo lo que, gracias a Dios, y que por ponerlo a él, ya me hubiera regañado porque ya me aventé casi 11 minutos en la introducción, y era de lo que más hablaba. El capítulo que ahora vamos a estudiar narra uno de los pocos milagros del Señor, de los que Juan nos ha dejado constancia. Se trata de un milagro que no encontramos en los otros evangelios y que es narrado aquí con gran lujo de detalles. Su propósito sigue siendo el mismo que el de todo el evangelio de Juan. Y ese versículo que está ahí en capítulo 20, versículo 30 y 31, que es en lo que nos deberíamos de ocupar, de verdad, muchos de nosotros, o todos nosotros, eso es lo que nos deberíamos de ocupar. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que sí están escritas ahí, dice, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo fundamental en nuestra vida, eso es lo importante en nuestra vida, saber que en Cristo tenemos la oportunidad de vivir en libertad, de vivir sin ataduras, de vivir venciendo todas las tentaciones y situaciones que enfrentamos en esta vida, en este mundo, del cual, como dice Pedro, somos peregrinos solamente. Y creo que eso es lo que deberíamos enfatizar. Qué bueno que tengamos conocimiento, qué bueno que aprendamos sabiduría, qué bueno que desarrollemos estudios y todo lo demás, pero lo esencial para cada ser humano es entender y comprender esto, que Dios tiene el poder, la soberanía, que nuestro Señor Jesucristo tiene o vino
para que creyendo tengamos vida en su nombre. La historia es muy larga, pero podemos ver diferentes etapas que seguiremos en nuestro estudio. Podemos ahí dividir un poquito, y lo voy a hacer, no voy a leer todo, voy a ir analizando algunos versículos, pero la verdad es que si es muy largo y me extiendo demasiado, de por sí, siempre en cualquier lado donde predico o tengo el privilegio, la oportunidad, la bendición de ser invitado, ya están acostumbrados que les digo, ¿saben qué? Ojalá que estén preparados con una almohada o se hayan traído lentes oscuros para cerrar los ojos y dormir, porque el discurso probablemente se alargue hasta la medianoche. La historia es muy larga, pero podemos ver diferentes etapas que seguiremos en este estudio. Capítulo 9, del 1 al 5, la misión de Cristo en el mundo. Versículos 6 y 7, el milagro de sanidad de un ciego de nacimiento. Del 8 al 12, estoy hablando de los versículos de capítulo 9, primeras reacciones e interrogatorio de los vecinos. Versículos 13 al 17, primer interrogatorio de los fariseos al ciego. Versículos 18 al 23, interrogación de los fariseos a los padres del ciego. Versículos 24 al 34, segundo interrogatorio de los fariseos al ciego. Y cuando de veras analizo esto, cuando veo esto, híjole, no puedo evitar sonreír, a lo mejor hasta de una manera irónica, y sé que estoy equivocado y sé que no estoy haciendo lo correcto, pero me da risa de pensar, ¿no? De manera profesional o secular, soy licenciado en administración, pero nunca, en todos los trabajos que tuve, yo entiendo que tenga que pedir referencias y cartas de recomendación, ¿no? Y que tenga que haber un protocolo que se sigue en las empresas, pero a nivel mundo, y uno lo puede entender. Quienes hemos trabajado en el mundo, en diversas empresas, podemos entender este protocolo, ¿no? Pero que en la iglesia del Señor, cada vez que hacemos una solicitud para entrar a un curso o todo lo demás, o que pedimos información, o sea, de inmediato, testimonio nombres y teléfonos de 2 hermanos, o de 3 hermanos, o de 5 hermanos, tu carta de recomendación de esa congregación, a ver si saliste bien. O sea, como dice Pablo, tengo que presentar mis cartas de recomendación. Si mis cartas de recomendación son ustedes, y no estoy hablando que por sentido común, por sentido lógico, obviamente se tiene que de alguna manera tener referencias de alguien, pero yo no sé por qué enfatizamos tanto eso, no somos diferentes al mundo, pero eso que estoy hablando, mira la división que estamos tratando de llevar a cabo, interrogatorio, y lo principal, lo fundamental, la realidad de las cosas es que un ciego de nacimiento ahora veía. Y nadie quería ver eso, como la historia de Max Lucado que conté al inicio, donde es salvado dice, solamente salvavidas certificados pueden salvarte. Entonces, si no estás certificado, ¿sabes qué? Si te estás ahí en el agua y hay quien te pueda salvar, no se puede, entonces te vas a ahogar. O como la historia, o la reflexión que hace Lucado de que, bueno, te sacan y luego su familia le dice, no vale, te estás ahogado. ¿Por qué? Porque no te salvó un salvavidas. O sea, es cuando lo absurdo supera la realidad. Y en lo que estamos hablando, parece que ser tan absurdo que cada uno de nosotros, los seres humanos, cada uno de nosotros en particular, aquellos que somos cristianos, aquellos que hemos podido constatar una y otra vez el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, y tú eres el testigo. Yo no te tengo que decir o te tengo que recordar. Cada quien en su vida ha visto la mano de Dios en momentos, en circunstancias diversas, situaciones distintas, pero cada uno puede dar fe de esto, y cada uno puede contar y hablar las maravillas que han ocurrido en su vida en cualquier momento de parte de Dios, y la misericordia que tiene para con nosotros. De versículos 35 al 38, encuentro de Jesús con el ciego, y finalmente 39 al 41, Jesús y los fariseos. Pero antes de que comencemos a analizar el contenido de este capítulo, es importante que nos detengamos un momento para ver su relación con el contexto. En el capítulo anterior, el Señor Jesús había afirmado que Él es la luz del mundo. Allá en versículo 12 del capítulo 8, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Y el milagro que encontramos aquí, en el que el Señor dio la vista a un hombre ciego de nacimiento, sirve de ilustración de lo que Jesús está haciendo constantemente en su condición de luz del mundo. También vimos al acabar el pasaje anterior que los judíos habían intentado matar a Jesús, y ahora vamos a ver que su odio se extiende también a cualquiera que llegara a confesar que Jesús era el Mesías. Quien se atreviera a hacerlo sería expulsado de la sinagoga, lo que implicaba la exclusión de la vida religiosa y social del judaísmo. Fíjate, como si fuera un leproso, alejarlo totalmente. Y él, o sea, híjole, alejarlo totalmente, ponerlo en cuarentena, pero en cuarentena de meses o de años o hasta el final de su vida, porque ahí en ese momento, como la lepra no era curable, pues ya se acababa la vida para aquellas personas. Ya no solamente sufrir en carne propia la enfermedad, sino el desprecio, la indiferencia, el alejamiento incluso de su propia familia, de sus seres queridos y de todos en general. Y algo similar pasaba con los que eran expulsados de la sinagoga. Los que eran expulsados, los que los fariseos decían, este no cumplió, adiós, y era expulsado, y entraba en una misma situación que los leprosos. Qué triste y qué absurdo aquellas cosas. Con todo esto, cada vez que se estaba haciendo más grande la brecha ya existente entre el judaísmo oficial y el Señor y sus discípulos, Jesús era el buen pastor que se ocupaba por las ovejas abandonadas, mientras que los líderes religiosos demostraron a lo largo de todo este capítulo que eran falsos pastores que no cuidaban de las ovejas. Y si tienes dudas en cuanto a esto que está ocurriendo aquí con el Señor Jesús, regresa ya al Antiguo Testamento, regresa ya al libro de Ezequiel, me parece capítulo 34, y ve la advertencia, y ve la amonestación, y ve la reprimenda que reciben todas aquellas gentes, dirigentes ahí del pueblo de Israel, en el cual Dios le dice, no curaste la perniquebrada, ni atendiste a la malherida, ni esto, al contrario, te habéis engordado, dice ahí el Señor. Y esto es exactamente, ha sido la mecánica, no solamente allá en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, sino que era en ese momento. ¿Y qué crees? Hoy también sucede algo similar. Y solamente estoy señalando, pero de una u otra manera. Hoy vemos gente que se ha enriquecido, y es lamentable, gente que se enriquece. ¿A costa de qué? De los oyentes. ¿A costa de qué? De la gente que habitualmente está ahí con ellos. Pero hay gente que también ha abusado, o hemos abusado del poder de influencia, del poder que determina que si tú sabes más de la Biblia, tienes ciertos derechos o privilegios que otros no tienen. Y la verdad que esto es sumamente lamentable, y no estoy hablando una mentira, ni estoy tratando de inventar, y no quiero entrar en contienda. Si no estás de acuerdo, está bien, puedes tener tu propia opinión, pero yo estoy hablando no solamente por lo que he aprendido escribiendo, sino por lo que en carne propia he visto particularmente en los últimos 20 años. Y esto es un constante, y sobre todo en nuestra hermandad. Y gente que no está realmente preocupada en todos sentidos, gente que no está preocupada realmente por las ovejas. ¿A qué me estoy refiriendo? Ya lo he dicho antes, el predicar, el ministrar, el dirigir una congregación, no se trata solamente de estar ahí el domingo, estar ahí el miércoles o jueves, el día que te toque la reunión entre semana, y predicar, y puede ser el mensaje más edificante, puede ser el mensaje más elocuente, puede ser el mensaje con mayor sabiduría, y gloria a Dios, porque hay muchos hermanos que de verdad es digno mencionar. O sea, se les admira su conocimiento, se les admira en verdad su elocuencia, su manera que tienen, su comprensión de las Escrituras, pero hasta ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa los demás días? ¿Y qué pasa en otros tiempos? ¿Y qué pasa? O sea, las ovejas no solamente son para atenderlas 2 días a la semana, las ovejas son para atenderlos todos los días. Y todos los días uno tiene que estar al pendiente. Si es que soy ministro, soy predicador. Afortunadamente yo no estoy ahorita sirviendo como ministro ni como predicador. Puedo colaborar con algunas prédicas, algunos estudios, pero no estoy siendo responsable por el problema que ya he mencionado, que tuve en mis ojos y que todavía no me reintegro de una vez. Pero trato de estar en contacto con mucha gente, pero bueno, no es la cuestión hablar lo que yo hago, ¿no? Es lo que estoy hablando con respecto a lo que debería ser alguien
que es responsable en una congregación de estar atendiendo a las ovejas, de estar viendo que no nos pase lo que decía ahí Ezequiel 34 y lo que estamos viendo aquí. Y por otro lado, aquellos que como el ciego eran expulsados fuera del judaísmo porque se confesaban discípulos de Cristo, son los que llegan a formar el rebaño de Cristo que Él cuida y por el que da su vida, tal como también explicaremos a continuación. Por lo tanto, vemos que este capítulo constituye un nexo necesario de unión entre lo anterior y también lo que viene a continuación. Otros temas importantes que son tratados al estudiar este pasaje, pronto vamos a ver que es muy rico en enseñanzas espirituales. Prestaremos especial atención a algunos temas importantes, como por ejemplo el desarrollo de la fe del hombre ciego, luchas por las que tendrá que atravesar, las diferentes opiniones de la gente en cuanto a la persona de Jesús, el temor y la resistencia de algunos a aceptarle como el Mesías, la lucha entre la luz y las tinieblas, el conflicto entre las tradiciones judías en cuanto al sábado y la interpretación de Jesús, la persecución contra el Señor y también contra cualquiera que se declara discípulo suyo, y finalmente la ruptura definitiva entre el judaísmo oficial y Jesús. Y luego empieza todo el capítulo, lo que ya hemos podido dividir por lo menos el bosquejo de cada cosa que ocurre, ¿no? Entonces, para no alargarme, porque si no me voy a alargar demasiado, solamente tocaré algunos puntos relevantes, pero el pasaje es para que cada uno vaya a la Escritura y lean los versículos del 1 al 41 y vean los detalles, analicen los detalles, que hagan oración, que busquen la dirección del Espíritu Santo y que vean la profundidad de sabiduría que hay en todo el pasaje. Los discípulos... Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos también vieron al ciego, pero sus mentes y corazones eran diferentes a los del Señor. Ellos no rogaron a Jesús que lo sanara, sino que en lugar de eso hicieron una pregunta teológica que, lejos de aliviar la situación del pobre ciego, aún le crearía mayor frustración, puesto que daban a entender que de alguna manera se merecía lo que le estaba ocurriendo, ya que debería ser el resultado de algún pecado. Híjole, en verdad qué triste, qué lamentable es que a veces tengamos una óptica en la misma manera. Y estoy hablando de los discípulos, aquellos que han estado con Jesús, aquellos que vieron sanidades, aquellos que vieron no solamente lo que narran los 4 evangelistas de todo el evangelio, sino... Como dice Juan ahí al final, y muchas cosas más hizo Jesús. O sea, cuántos milagros, cuántas enseñanzas, cuántas cosas más realizó nuestro Señor. Dice que si se escribieran, ni todos los libros alcanzarían. Y esos discípulos, en lugar de estar preocupados por el bienestar de los demás, en lugar de estar preocupados por traer sanidad a los demás, estaban más preocupados por los detalles técnicos. ¿Quién pecó? Esto o sus padres. Y aunque nos puede parecer que los discípulos usaron de poca sensibilidad al abordar aquel problema mientras el ciego estaba delante, no obstante sus inquietudes eran importantes. ¿Cuántas veces hemos sido preguntados por el origen de las enfermedades y por qué Dios permite el sufrimiento humano? Así que aunque el Señor tenía el firme propósito de sanar al ciego, sin embargo también iba a tomar el tiempo para contestar a los discípulos. Lo que la Biblia sí que enseña es que tanto los sufrimientos corporales como la misma muerte son consecuencias del pecado. O sea, tenemos un pecado pecaminoso, un cuerpo carnal que está afectado en cierta manera por esto. Todos estos males comenzaron a estar presentes en este mundo solo después de que Adán y Eva pecaron. Desde entonces todos los hombres y mujeres que hemos nacido en este mundo hemos heredado su naturaleza pecaminosa junto con sus tristes consecuencias. Así que podemos decir que aquel hombre había nacido ciego como consecuencia de la naturaleza pecaminosa de la que todos somos partícipes, pero igual que aquel hombre, todos nosotros, en alguna u otra forma distintiva o específica, pero estamos arrastrando las consecuencias del pecado. Tenemos por tanto un cuerpo mortal. Y tenemos un cuerpo que de una u otra manera, ahorita por el coronavirus y por enfermedades, por un accidente, por lo que sea, se va a dar cumplimiento a nosotros, lo que Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos sin duda estaremos ahí ante la presencia de la muerte, y todos sin duda tendremos que pasar por ello. ¿En qué tiempo, en qué forma, de qué manera?
eso solamente está en las manos de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? A primera vista podríamos pensar que Dios había impuesto la ceguera a este hombre con el propósito exclusivo de ofrecerse una oportunidad de sanarlo, pero debemos evitar pensar de esta manera. Como ya hemos visto, las enfermedades son la consecuencia de la caída y todos los hombres estamos expuestos a ella porque todos somos pecadores. Es cierto que algunos casos son muy dolorosos y llaman fuertemente nuestra atención, como el del ciego de nacimiento que estamos estudiando aquí, pero la enfermedad está presente por todos lados y tarde o temprano nos alcanza a cada uno de nosotros. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí dice a mi vida término corto y mi vida es como nada delante de ti. Es lo que dice David ahí en el Salmo 39 del 4 en adelante. Ahora, vamos a ver que Jesús sanó a aquel ciego de las consecuencias del pecado y esto sirvió para mostrar su gracia, su poder y misericordia. Como el Señor decía, las obras de Dios se están manifestando en aquel hombre. Y esto es lo primordial, esto es lo distintivo, esto es lo prioritario, esto es lo congruente, de no callar, de no cerrar los ojos, de no tapar los oídos ante la evidencia de los milagros, de la sanidad, del poder, de la solución que nuestro Señor Jesucristo trae y nos presenta la oportunidad a cada uno en nuestra propia vida. Eso es lo importante. Es importante saber que por la gracia de Dios podemos seguir adelante, por la gracia de Dios podemos avanzar en cualquier sentido, que por la gracia de Dios podemos superar cualquier obstáculo, que por la gracia de Dios podemos ver de una y otra forma el poder de Dios actuando en muchas formas en nuestras vidas. La tragedia del hombre ciego había venido como consecuencia de la caída del hombre y no solo de aquel ciego, sino de toda la humanidad. Dios en toda su providencia puede usar lo que a todas luces era una desgracia para traer gloria a su nombre. ¿Te acuerdas Romanos 8:28? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros podemos, o Dios puede, a través de nosotros convertir las tragedias en victorias, los sufrimientos en sanidades. En muchas maneras Él puede transformar lo que para nosotros eso sí sería incongruente, pero no lo es. En las manos de Dios todo es posible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mientras los discípulos buscaban en el pasado de aquel hombre la causa de su enfermedad, el Señor miraba hacia el presente como una hermosa oportunidad de manifestar las obras de Dios. Además, la situación que tenía delante le iba a permitir enseñar una importante lección a sus discípulos sobre las oportunidades de servicio y la urgencia del trabajo que Dios le había enviado a cumplir. Y obviamente con esto nos podemos dar cuenta que de una u otra manera, y luego solamente voy a mencionar este detalle y ya me voy a ir casi a la conclusión, porque ya tomé mucho tiempo. Pero fíjate la manera en que sanó Jesús. Eso pareciera ser absurdo, incongruente, ¿no? Pero el Señor así es. El Señor sabe. El Señor, wow. Y realiza cosas inverosímiles, realiza cosas fantásticas. Y cada vez que llego a recibir algún video de cómo la naturaleza en este tiempo se está recuperando, de ver cómo los animales se sienten, pero ahora sí libres, de ver cómo las flores, los ríos se están limpiando y todo eso, digo, wow. Por eso el salmista dijo, aún los cielos cuentan la gloria de Dios. Y creo que cada uno de nosotros necesitamos rescatar eso. Necesitamos, dentro de toda esta situación de pandemia, de cuarentena, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de fallecimientos y de mil cosas más, necesitamos rescatar y pensar
porque esto es algo que nos afecta. Yo tengo una hermana trabajando en un hospital y está siendo diagnosticada, todavía no sabe los resultados y de momento pues sí me puse a llorar. Es mi hermana y la amo y no sé qué pasaría en mi vida si sé que finalmente enferma y todo, pero después me acordé y hasta ella me dijo, hermano, no llores, solamente ora. Fíjate, ella me dijo, ora, y en verdad, creo que a veces las situaciones carnales, las situaciones de esta vida nos alejan, nos desvían de lo verdaderamente importante, de saber que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, vale la pena analizar, reflexionar, como dije antes, cada quien, poder escudriñar todo el capítulo 9, del 1 al 41, y ver cada una de las situaciones y analizarlas, ver las diversas reacciones. Es mucho tiempo, pero las reacciones que tuvieron primero los que comúnmente veían al ciego, y luego la propia familia, y luego los interrogatorios de los fariseos, y todos ellos en general, independientemente de cada uno en su diversidad de actitudes. Híjole, lo único que podemos concebir es que lo verdaderamente incongruente que pasa en todo el ser humano en general es no ver el poder y la gloria de Dios. Sin ningún tipo de adorno artificial, el hombre hace una fiel confesión de los hechos relacionados con su curación. Estoy hablando del que se fue recuperado de su vista, aunque lo que más le interesaba era dar el crédito de su curación a aquel que lo había sanado y del que de momento sabía muy poco. Aquel hombre que se llama Jesús, contestó una y otra vez. Lógicamente sentía una gran deuda de gratitud hacia él, y quién no en situaciones así. Ahorita que ver el ciego de nacimiento, yo con todo el problema que tengo en mis ojos, aunque aparentemente se vean bien, pero no, si Dios permite, el próximo martes me están poniendo láser argón en los dos ojos y sigo mi tratamiento pues ya para toda la vida. Y a veces me es dificultoso. Mi esposa a veces se ríe, me hace burla porque me levanto por las noches, está todo oscuro para ir al baño y a veces me tropiezo, pero no solamente porque tenga yo esa deficiencia en mis ojos, sino cuando estás en obscuridad, cuando no calculas bien, pues obviamente vas a tropezar, y luego si todavía los ojos no te ayudan muy bien, pues obviamente vas a tener más problemas todavía. Parece que el entusiasmo con el que el hombre hablaba de Jesús llevó a sus vecinos a interesarse por el Señor. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Pero el Señor se había separado del ciego una vez que lo mandó a lavarse en el estanque de Siloé, y desde entonces no se había vuelto a encontrar. Así que por el momento el que había sido ciego no podía decir nada más acerca de Jesús. Aquel hombre había recibido la vista física, pero evidentemente todavía no conocía a Jesús. En el resto del pasaje podemos tener ocasión de ver el progreso espiritual de aquel hombre hasta su comprensión plena de quién era Jesús. El Señor no deja las cosas a medias, y esto obviamente es una gran enseñanza para nosotros, y esto obviamente tiene que ver con todo lo que empecé hablando, lo que empecé diciendo acerca de cuando lo absurdo supera la realidad. Y cuando lo absurdo supera la realidad, tratándose de nuestro Señor Jesucristo, tratándose de Dios, nos debe de llevar a considerar en un lado, porque tampoco quiero ser extremista o ponerme casi en plan de que ¿cómo es que no podemos entender? ¿O cómo es que ustedes no pueden entender si la Escritura es bien clara? No quiero ponerme en ese sentido, solamente de decir que de una u otra manera todos somos seres humanos, emocionales, diferentes en nuestra forma y concepción de ideas, diferentes en nuestra óptica, diferentes en nuestra visión, sea material, física o espiritual, diferentes en muchos sentidos, y gloria a Dios por esa diversidad que Dios nos ha dado a cada ser humano. Pero también entender, como he mencionado antes, hay ocasiones en que necesitamos ponernos en los zapatos de los demás, y en verdad que cuando podemos hacer esto, cuando la compasión, la misericordia entra en nuestra vida y podemos entender que así somos los seres humanos y somos fallas. Yo
estoy escuchando devocionales todos los días del Antiguo Testamento y hoy en el capítulo 30 de Deuteronomio, wow, o sea, yo creo que la siguiente serie de predicaciones, si Dios me lo permite, voy a estar tocando el libro de Deuteronomio, porque en verdad son las leyes que Dios dio a través de Moisés al pueblo de Israel. Y puedo empezar, hermanos, ya estamos en el Nuevo Testamento, ya no somos del Antiguo Testamento, hermano, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y es menester ver que así como actuó el pueblo de Dios en el pasado, parece que las cosas no han cambiado. Seguimos, aún con el Nuevo Testamento, aún con las cartas, aún con todo lo que tenemos, aún con el Sermón del Monte y aún con todo, seguimos, ¿sabes qué? A veces comportándonos en ocasiones de manera bastante absurda. Pero así somos los seres humanos. Y ¿sabes qué? Solamente nos corresponde a través de los mensajes es traer un motivo de esperanza. Y quiero terminar quiero terminar este mensaje con esto que escribió el apóstol Pablo allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Y me voy a permitir leerlo en la traducción lenguaje actual. Me encanta la manera del lenguaje, pero lo puedes ver en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, en cualquiera. Yo los tengo todas ellas por la gracia de Dios y me gusta siempre estar comparando. Pero esto me gustaría leerlo aquí. Dice, 2 Corintios 4, 16 al 18, por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ella, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Ese es el punto, una gloria grande y maravillosa. ¿Por qué nació ciego? No es por qué, es para qué, para que las obras de Dios se manifiesten. Así es lo que leímos o lo que podemos entender en los primeros versículos del capítulo 9. Dice versículo 18, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora, no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que esa vida va a ser eterna. Dijo nuestro Señor, no hagáis tesoros en esta tierra donde el hollín y se corrompe, sino hacer tesoros en el cielo. Y creo que a veces esa es la manera, esa es la manera de salir avante, salir adelante, seguir con la esperanza, seguir con esa fe, seguir con ese ánimo de que esto que está pasando, esta pandemia que nos alcanza a todos, esta aflicción que está cayendo, sea de salud, sea económica, sea de la manera que sea, mira, no va a durar siempre. ¿Qué podemos hacer? No poniendo la mirada en las cosas que se ven. Porque si ponemos la mirada en las cosas que se ven, con todos los videos que pasan, con toda la información que circula en las redes, con todas las noticias y con todo lo demás, y con todas las quejas que mucha gente, porque dicen a río revuelto ganancia de pescadores, y ahora los del partido anterior, que antes no chistaban y decían nada, estábamos en lo peor, pero ahora sí estamos, no, y el gobierno, y esto, y la 4T, y nos va a llevar a la desgracia, y esto, y dicen por ahí en el fútbol, así dijo un entrenador de la América cuando le ganaron el Guadalajara a la América, dice, ahora sí, el burro tocó la flauta. Y bueno, es una burla, es una ironía. No quiero decir ahí con esto de aquellos lo que piensan de la 4T. Lo que estoy diciendo es que por encima de todo eso, miren, está Dios, está el poder de Dios, está la soberanía de Dios. Y Dios sigue en el control. No dejemos que lo absurdo supere la realidad. La realidad es que en Cristo tenemos vida y en Cristo hay esperanza. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Gracias otra vez. Nos vemos cada día hasta que Dios lo permita, por la gracia de Dios, 2:30 de la tarde por
Facebook a través de Experiencias Cristianas. Y bueno, solo me resta mandarte 1,000,000 de bendiciones y lo que he venido haciendo estos días. Por favor, cuídate. Atiende las medidas de salud. Atiende las recomendaciones. Cuídate. No te digo quédate en casa porque si tienes que trabajar y salir, pero hazlo con los cuidados pertinentes. Nos vemos el día de mañana. Mientras tanto, te mando 1,000,000 de bendiciones.